como ustedes ven ahí. No os preocupéis. No os preocupéis. ¿Por qué nos preocupamos? Dice el Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 25 hasta el 34, vamos a leerlo. Y después vamos a ver algunas cosas interesantes. Dice así. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Esto es algo con lo que el ser humano tiene que lidiar hoy día. Vivimos en un mundo globalizado. Como todos conocemos hoy día, todas las actividades del hombre que se hace hoy día es global. Todo se encaja aquí en Panamá y alrededor del mundo igual. La preocupación del hombre aquí y en todo lugar es igual. Sin embargo, el hombre está enfocado en el ahora, en el presente. Y aún así está mal enfocado también. ¿Por qué? Porque está enfocado en las cosas materiales, las cosas perecederas, ¿eh? Cosas que tienen fecha de cumpleaños, un término, y que van a acabar. Entonces, Dios nos aconseja a nosotros que no debemos de preocuparnos. La preocupación, hermanos, es una de las cosas que está haciendo tanto daño al ser humano hoy día, que es lo que ha generado la conducta errónea del hombre. La conducta errónea del hombre en el sentido que lo lleva a ser no honesto, no sincero, no un hombre que habla verdad, sino más bien, ¿no? Se centra en la corrupción. ¿Por qué? Cuando el hombre está preocupado, él busca alternativas. Y podemos verlo desde el punto de vista aún religioso. Dios dice que tenemos que pedirle a Él en oración qué necesitamos, qué queremos. Nosotros le pedimos, Señor, yo quiero que me dé algo de alimento. Y cuando terminamos de orar, bueno, ¿a dónde voy? Vamos a ir de fulano, vamos a ir de sultano. Vamos a ver a quién podemos transar, a quién podemos hacer esto o aquello.
O sea, por un lado le pedimos a Dios una cosa y por el otro estamos tratando de resolverla nosotros mismos. Entonces, ¿para qué pedimos? ¿Para qué pedimos? Si usted no tiene la confianza en que Dios le va a resolver su problema, ¿para qué le pide? ¿Eh? En esto Dios ha centrado la situación y vamos a tomar como punto de partida y único el versículo 25, ¿verdad? Donde Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida. Hermanos, esto lo hemos oído muchas veces en muchas predicaciones, en clase, en todas formas. Pero vamos a tocar aquí algunas cosas importantes que sobresalen. En primer lugar, Jesús dice, no te preocupes por tu vida. Dice, no os afanéis por vuestra vida. Y Jesús menciona algunos aspectos aquí importantes y sobresalientes. En primer lugar, hermano, cuando Jesús dice, no se afanen por vuestra vida, está hablando de aquella forma de existencia. El hombre se preocupa más por la existencia. Y ese es el énfasis que hace Jesús. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Hermanos, eso hace posible que el hombre entre a un estado en el cual puede ser arrastrado por cualquiera situación, sea económica, sea social, sea política, sea lo que sea. Él va a ser arrastrado. Nada más tenemos que ver como ejemplo, ¿verdad? El caso de Jacob y Esaú. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Cuando él regresó de cazar, él vio una comida hermosa, buena, bonita, olorosa, deliciosa, bien apetitosa. Y él le dice a su hermano Jacob, dame de ese potaje. Y Jacob, ni corto ni perezoso, le dice, hey, si tú me das tu primogenitura, yo te lo doy. ¿Cuál fue la reacción de Esaú? ¿Cuál fue la reacción de Esaú? Hey, vamos a hacer cambio, porque para mí, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve? Me muero mañana y se acabó ya, no me sirve de nada. E hizo el cambio. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que el hombre, por causa de su propia existencia, es capaz de vender su propia alma. No tenemos que ir muy lejos. Nuestra condición en nuestro país es lo que nosotros vemos, hermano. Es lo que se ve, es lo que se da. Todo lo que estamos sufriendo ahora mismo en este aspecto político se debe precisamente a eso. El ansia de existir. Y no nos importa qué pasa en el futuro. Hacemos lo que sea necesario para existir. Hermanos, Dios ha centrado esto en estos siguientes aspectos. En cuanto a lo físico, no te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a beber. El hombre se preocupa por la comida, por la bebida, ¿verdad? Y nos centramos en eso. Sin embargo, tenemos que entender también que Dios no nos está diciendo en ninguna parte de la Biblia que usted no debe de procurar su alimentación y su bebida.
Porque precisamente en el libro de Tesalonicenses dice Dios, si no trabaja, dice, no compra. Así de sencillo y de simple. Entonces, Dios tampoco quiere vagos en su reino. Dios dice que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer para buscar el alimento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios pone aquí en cuanto a la existencia física, ¿verdad? Que el hombre pone estas cosas en primer lugar. Se preocupa más por el alimento, por la bebida, en vez de preocuparse por Dios, quien es que le puede proveer esas cosas. Mire, si Dios no le provee a usted un trabajo, ¿cómo usted va a alimentarse? Como dice en Mateo, Dios es tan bueno que hace salir su sol sobre justos e injustos y hace caer su lluvia sobre buenos y malos. O sea que Dios hace posible que el hombre siempre tenga algo para existir. Pero Dios quiere que el hombre lo tenga a él en primer lugar. ¿Ve? Dios quiere que lo tenga a él en primer lugar. Si no hacemos eso, entonces nosotros hemos equivocado el camino. ¿Ve? No debemos de preocuparnos o afanarnos por las cosas que tenemos que tener necesariamente. Y recordemos, no es que Dios dice, hey, pídeme y no hagas nada. No es así. ¿Ve? Hay muchos proverbios callejeros y muchos de ellos me llaman mucho la atención a mí particularmente. ¿Ve? Entonces, es importante que el hombre haga su esfuerzo en buscar las cosas que le son necesarias para su vida. Pero debe de buscarla honestamente, debe de buscarla sinceramente y debe de buscarla honradamente. Sí, hay que trabajar y hay que hacerlo. Sin embargo, también dentro del trabajo sucede que como no tenemos mucho desenvolvimiento en él, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a serruchar el piso a nuestro compañero para poder ascender y tener más dinero y tener una mejor posición. Hasta eso llega el hombre, a causa de su propia existencia. No debe de ser, pero sin embargo es. En cuanto a lo físico, Dios también habla y nos presenta el cuerpo. Fíjese, físico en cuanto a la existencia para vivir. Pero también nos dice, no te preocupes por tu cuerpo. ¿Qué vas a vestir? No es necesario preocuparse de eso. Dios dice que la vida es más que esas cosas. Es más que el alimento, es más que la bebida. El cuerpo es mucho más que el vestido. Entonces debemos de centrarnos en alguna otra cosa que Dios quiere que nos centremos. En cuanto al cuerpo, hermano, Dios está enseñándonos a nosotros acerca de la vanidad. La vanidad, hermano, es el otro aspecto que realmente carcome al ser humano. La vanidad. En primer lugar, ¿qué voy a vestir? ¿Sabe usted, hermano? Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, que Dios tuvo que ponerlos afuera por desobediente. Sin embargo, aún así, Dios no le desamparó. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Génesis 3, 7 y 21, ¿verdad? El hombre estaba desnudo y su mujer. Estaban bien, completamente inocentes. Sin embargo, cuando vino la tentación, la mujer oyó lo que dijo la serpiente. Y la mujer
fue seducida por la serpiente. Y algo importante, la serpiente no obligó ni a Adán ni a Eva a pecar contra Dios. Es una cuestión donde Eva y Adán decidieron hacerlo por su propia voluntad. Como hoy día, nadie le obliga a las personas ni le induce a las personas a pecar. Las personas pecan porque quieren pecar. Las personas desobedecen a Dios porque quieren desobedecer, pero tiene la oportunidad de no hacerlo. Si alguien le dice a usted, tírese del puente del Centenario abajo, usted va a pensar, yo no tengo por qué tirarme. Y nadie puede obligarlo. Es su decisión tirarse o no tirarse. Y es lo mismo, hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, decidieron seguir, ¿verdad? En la seducción que el diablo les había puesto a ellos. Y se quedaron desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios. Y en el versículo 21 dice, Dios les hizo túnica de pieles de animales, en donde Dios empieza el sacrificio de animales hasta la venida de Cristo, donde ya no hay más que hacer, no hay que hacer más sacrificios. Pero ellos estaban desnudos. ¿Qué representa, hermanos, esta cuestión de la vestimenta? ¿Qué ha de vestir? Hermanos, cuando nosotros profundizamos y visualizamos lo que Dios quiere decir, hermanos, cuando usted se viste, tapa su vergüenza. Es por eso que usted no puede ver hoy día y hace siglos a las personas desnudas en las calles. Que la vergüenza los mata. Por esa razón nos vestimos, hermanos. Y cuando venimos a Cristo, entonces tenemos unas vestiduras nuevas, extraordinarias. Cuando obedecemos el Evangelio, estamos vestidos de Cristo. Una vestidura santa. También nos dice, ¿verdad? El vestido. Si sale una moda hoy, sale una moda mañana. Las mujeres especialmente quieren esa moda, la otra moda. Quieren esto y quieren el otro. Y son insaciables en cuanto a las modas. No son conformes. Entonces la vanidad la va encaminando en una manera que no debe de ser. También quieren verse mejor. No hay duda. Dios tampoco está en contra de que se vea mejor. En ningún momento Dios está en contra en que ellas se vean mejor. ¿Sí? Pero debe de ser, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Debe de ser el ornato, aquella forma de vestido interno. Entonces, tiene que buscar esa forma, esa santidad, esa norma. Por otro lado, también quieren verse más atractivas. Más atractivas. ¿Cuál es el sentido de verse más atractiva? Dios tampoco le está diciendo a las mujeres que no se arreglen, que no se vistan bien. Pero hermanos, en ninguna parte de la Biblia, y particularmente en el Nuevo Testamento, Dios le está diciendo usted tiene que ser estrambótica, así para atraer nada de esas cosas por el estilo. Deben de vestirse honestamente, con sinceridad, con pudor, con honor, con modestia. Fíjense la palabra, con modestia. No con peinados ostentosos. ¿Cómo sucede, hermano? Por ejemplo, en muchos grupos religiosos, muchas hermanas que pueden,
van bien empiripollados para enseñarle a la otra hermana que ella puede. ¿Qué es lo que hace con esa actitud? Humilla a aquella persona que por mucho esfuerzo que está haciendo no puede pasarse donde está. Y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo o que se le está haciendo a otra persona, ¿verdad? También cuando usted quiere ser mejor que los demás, que usted muestra que usted es mejor que los demás, muchas veces inconscientemente herimos a otras personas porque no pueden pasar de donde están por muchas razones, ¿verdad? Muchas de ellas biológicas no pueden tener la misma capacidad que otros, porque hay una realidad. La idea de que todos los seres humanos son iguales carece de fundamento, porque biológicamente no existe un ser igual al otro, en ningún sentido, en ninguna forma. Entonces, dice Dios también, la fuente de la juventud. Hermano, hay compañías que se han hecho multimillonarias explotando la vanidad de las mujeres, particularmente. Y también algunos hombres, que no quieren verse a donde Dios le ha permitido llegar. Muchos de nosotros de cierta edad queremos sentirnos como jovencitos, nos vestimos como jovencitos, y ¿qué nos dice la gente en la calle? Viejo verde. ¿Ah? Pero no así a las mujeres. Hermanos, el hombre también vive desesperado en busca de la fuente de la juventud. Y como dice Jesús aquí, el que quiere, ¿quién puede añadir un codo a su estatura? En otras versiones dice, ¿quién puede añadir un día más a su existencia? Ya Dios la tiene limitada. Dios sabe cuánto tiempo va a vivir cada persona. A veces usted tiene un accidente y gracias a saber. Dios dice, no es tu tiempo todavía. Tu tiempo está allí para que llegue. Pero como está en busca de la juventud, se inventa, se dice y se hace tantas cosas. Por eso dice Dios, la vida, en cuanto a lo físico, el alimento, la bebida, carcome al hombre. En cuanto al cuerpo, el vestido, la vanidad agarra al hombre y lo está envolviendo. Fíjese, hace quizás 2 decenas de años atrás, 20 años por lo menos, era difícil que usted viera a un hombre en salón de belleza, buscando mascarilla y todas estas cosas. Hoy día, hermano, hay una competencia seria. Hay 2 mujeres, un hombre, a veces hay 2 hombres y una mujer en el salón de belleza y tiene que esperar su turno, porque así es que está llegando. ¿Por qué? Porque no quiere verse viejo. Una vez leí, por ejemplo, de Julio Iglesias, ¿no? Cuando ya andaba por allá por los 58, 50, cerca de los 60, estaba desesperado de ver cómo se veía mejor. Y había hecho cirugía, había hecho muchas cosas, porque no quería verse viejo. Hermano, el problema no es que usted se quiera ver viejo o joven. El problema es su propio organismo. Usted puede sentirse viejo, pero si su organismo le está ayudando a usted a sentirse como de 20 años, usted anda bien. Pero si su organismo no le da, tome lo que tome, usted va porque va. Entonces, así es, hermano. Aunque no quiera, exactamente. Entonces, hermanos, por eso dice Dios, el cuerpo. Nos preocupamos tanto por el cuerpo y no nos estamos preocupando por cosas más importantes. En tercer lugar, dice Dios, ¿verdad?
busca, primeramente dice, ¿verdad? Porque los gentiles, dice, perdón, el 33, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero el 32 dice, ¿verdad? Los gentiles, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. O sea que los gentiles están buscando todo este tipo de cosas para su cuerpo, para su existencia. Pero no está buscando lo más importante, lo primordial, como dice Jesús aquí. El reino de los cielos. Y hay algo que quizás nosotros no hemos pensado. Cuando Dios dice, no se preocupen por vuestra vida, ¿qué van a beber? ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a comer? Abajo dice, busque primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo allí? Que nosotros tenemos que buscar las cosas espirituales. Porque ellas son realmente las que nos van a ayudar en nuestra propia existencia. Sí, las cosas espirituales. Por eso dice Dios, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El hombre está preocupado por la vida, por el cuerpo físico, está preocupado por el vestido, está preocupado por todo. Pero no está preocupado por las riquezas espirituales que Dios tiene. ¿Eh? Y es allí donde nosotros tenemos que centrarnos. Buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es buscar a Cristo. Obedecer a Cristo, servir a Cristo, vivir para Cristo. Jesús dice, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Hay muchas moradas. Pero si nosotros no le buscamos, hermano, Él no nos va a dar nada. Si nosotros no le pedimos, tampoco nos va a dar nada. Si nosotros no le llamamos, Él tampoco nos va a escuchar. Entonces es importante, hermano, que nosotros nos acerquemos a Dios para buscar las cosas espirituales, las cosas que están arriba, no las de abajo, las de la tierra, porque las cosas de abajo de la tierra son aquellas cosas que han hecho que el hombre tenga una visión diferente de la relación que debe de tener con Dios. Entonces, dentro de las cosas espirituales, dice Dios, hay que buscar la salvación. La salvación es importante, hermano, y tenemos que buscarla y hacer en ello lo que Dios dice. Para ser salvo, Dios dice, primero, tienes que tener fe. ¿Sí? Primero hay que tener fe. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible? Porque Dios pide dos cosas en este punto. Uno, que crea que Él existe. Número uno. Y número dos, que crea que Él bendice a la persona que le busca. Así que la fe dice, tiene que creer en Dios y tiene que creer que Él bendice. Todos creemos en Dios, pero muchos dudamos que nos bendiga. Ese es el problema. Número dos, si tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Amén. Aceptar a Cristo, pero no levantando las manos. No tampoco tocando mi corazón para que Él entre, porque Él no va a entrar en esa forma. Por mucho esfuerzo que usted haga. Él dice, usted tiene que obedecer como yo digo. Uno, usted tiene que ser bautizado. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Para tener esa vida que Dios quiere que usted tenga. Dice, arrepentimiento.
Nosotros cometemos errores una y otra vez, una y otra vez. Pero nunca decimos, Señor, estoy arrepentido. Y si nos arrepentimos, hacemos como dice el borracho. Fíjense bien, como dice el borracho. El viernes por la noche y el sábado, el hombre está que no cabe en su vida de la borrachera. Y le dice a la familia, esta es la última vez que yo tomo, no tomo más. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de maravilla. Pero el sábado vuelve a lo mismo. No se puede. Hay que arrepentirse. El arrepentimiento es dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Y cuando Dios dice dejar, es dejar, cortar de raíz. ¿Ve? Luego dice, hay que bautizarse. ¿Sí? Hay que bautizarse porque el bautismo es el nuevo nacimiento. Sin el bautismo, ninguna persona, aún en los días de Jesús, podría ser salvo. El apóstol Pablo tuvo que ser bautizado. Y por eso Jesús le dijo, vaya a tal lugar y espere allí. Que le van a mandar a alguien para que le diga a usted qué tiene que hacer. Y cuando ese alguien llegó allí, le dice a Pablo, el Señor me envió. Así es que, arrepiéntete, bautízate. Y Pablo tuvo que hacerlo. Si no, no podía ser apóstol. Tenga eso en mente. Entonces, sin el bautismo no hay nacimiento, y si no hay nacimiento, no podemos ser hijos de Dios. Porque eso también Dios lo dijo en el libro de Juan. El que no naciere del agua y del espíritu, dice, no puede tajante entrar en el reino de los cielos. Entonces es importante, hermano, que estas cosas sean así. La salvación, hermano, está en sus manos. Está en nosotros. Pero la salvación también requiere que usted le dé continuación. Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También Pablo dice que por fe, ¿verdad? Llegamos a Jesús por fe y tenemos que seguir por fe. Usted obedece a Dios ahora, pero le es necesario seguir obedeciendo el resto de su vida. No se preocupe por la vida física. No se preocupe por su cuerpo, que va a vestir, que no va a vestir. Preocúpese en encontrar el reino de Dios y su justicia. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén.